Bendiciones, hermanos, ¿cómo estamos en este día? Entonces ahorita vamos a hablar de las épocas bíblicas. Vamos a hablar de las épocas bíblicas porque es muy importante que ustedes entiendan y comprendan a las épocas bíblicas, porque si ustedes no las comprenden ni las entienden, entonces ustedes van a confundir todo con nada y ustedes no van a aprender el orden de cómo las profecías bíblicas se tienen que desatar. Entonces, ¿a qué es una época? Una época, sabemos que tenemos varias épocas durante el año. Durante el año tenemos la época del invierno, la época del verano y la época del otoño. Y luego otra vez, la época del invierno, la época del verano, la época del otoño. Estas son las épocas que tenemos durante el año. Bueno, aquí en la Biblia también tenemos épocas que el Señor nos ha dado. Tenemos la época de los tiempos de los gentiles, la época de los últimos tiempos y la época de la tribulación. Estas son las tres épocas que el Señor nos da en la Biblia. La época de tiempos de los gentiles, la época de los últimos tiempos y la época de la tribulación. Así como durante el año tenemos épocas. Durante el año tenemos la época del invierno, la época del verano y la época del otoño. Entonces, primero vamos a hablar de la época de tiempos de los gentiles. La época de los tiempos de los gentiles comenzaron en el año 34 AD. En el año 34 AD comenzó la época de los gentiles. ¿Cómo comenzó la época de los gentiles? Sabemos que en el año 33 el Señor muere en la cruz, fue crucificado, resucitó al tercer día, y cuando sucede eso, las puertas de la salvación se le abren a los gentiles. Sabemos que antes los gentiles no tenían la salvación, antes nomás Israel tenía la salvación, los judíos tenían la salvación, pero como Dios quería tomar un pueblo para él muere en la cruz, resucita al tercer día, y le abre las puertas de la salvación a los gentiles. Y ahora los gentiles también tienen esa oportunidad de ser salvos a través de nuestro Señor Jesús. Entonces en el año 34 AD, un año después de Jesús, los tiempos de los gentiles comienzan, porque ahora los gentiles, ahora nosotros tenemos esa salvación también. Entonces en el año 34 AD comienza la época de tiempos de los gentiles. Y esa época se extiende hasta 1947. La época de los gentiles comienza en el año 34 AD y se extiende a 1947. Luego, al fin de 1947, comienza una nueva época. Comienza la época de los últimos tiempos. La época de los últimos tiempos comienza en 1948. Ahora vamos a Mateo 24, 32 al 34. Vamos a Mateo 24, 32 al 34. Agarren sus Biblias y vayan a ese pasaje. Porque Mateo 24, 32 al 34 nos dice cuándo los últimos tiempos comienzan. O sea, Mateo 24 nos dice cuándo esa época de los últimos tiempos comienza. Entonces vamos a leer Mateo 24, 32 al 34. Yo aquí tengo mi Biblia y déjenme leérselas. Dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, ahí ves que el verano está cerca. O sea, sabemos que la higuera es un símbolo de la nación judía, Israel. Entonces aquí nos está diciendo, de Israel aprendan la parábola, porque la higuera es un símbolo de Israel. Dice, cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, ahí ves que el verano, o sea, el verano en teología es otra palabra para el Señor, está cerca. Entonces aquí en el 32 nos está diciendo, de Israel aprendan la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, ahí ves que el Señor está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y luego, aquí en el 34 es lo más importante. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, aquí nos está diciendo que la generación de 1948, que vio a Israel resucitar como nación en la escena mundial, que esa generación del 48 no va a pasar sin ver la venida del Señor por su iglesia en el arrebatamiento. Entonces, verdaderamente, cuando Israel resucitó como nación en 1948, entonces los tiempos de los gentiles se acabaron y la nueva época de los últimos tiempos comenzó. Y eso es muy grande porque Mateo 24, 32 al 34 nos dice cuándo la próxima época comienza. Sabemos que en el año 34
comienza los tiempos de los gentiles, ¿verdad? Y se extiende a 1947. Luego en 1948, con la resurrección de la nación de Israel en la escena mundial, comienza una nueva época, y esa nueva época es los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron con la resurrección de Israel en 1948. Y ahorita regreso, hermanos, para seguir hablando sobre esto, y vean el siguiente video. Gracias.